Katy, cuando digas, ya. ¿Cómo están? Bien, entonces estamos en Colosenses. Mientras estudiaba esta semana, porque hay que estudiar para estar aquí, hay que leer y empaparse de todo lo que significa esto. Cuando uno empieza a escarbar lo que está en la escritura, la verdad que se da cuenta de cuán profundo es todo lo que hay ahí, toda la cantidad de cosas que hay ahí. Así que viene una predicación de hora y media, les digo al tiro, porque está muy profundo todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, si se dieron cuenta ya, hicimos un paréntesis de lo que estábamos viendo en Primera de Tesalonicense. Y se fue el pastor y nos tomamos el poder con Colosenses. No, fue todo pauteado. Hicimos este paréntesis entonces con Colosenses, para tener este paréntesis, vuelvo a decir, que no significa que sea menos valorable que Primera de Tesalonicenses. Es para dejarlo ahí en pausa solamente. Vivo entonces con el pastor Patricio, ¿alguien se acuerda? Capítulo 1, la mitad del capítulo 1, que era la preeminencia de Cristo. Y el domingo pasado vimos con Miguel los primeros versículos del capítulo 1, que hablaba de la gracia. El título era Recargados con la gracia, algo así. La cosa que recargarse. ¿Se acuerda que decía que siempre estamos cansados? Y siempre estamos cansados. ¿Cómo estáis? Oh, cansados. Es que estamos a fin de año, pero a principio de año, no, que estamos cansados. Llegamos de vacaciones y ¿cómo estáis? No, cansados de las vacaciones. Bueno, pero es verdad, estamos siempre cansados. Necesitamos entonces recuperar energías. Energías. Pero tal como decía el domingo pasado Miguel, si hacemos esa energía de nuestro esfuerzo, no vamos a recuperar esa energía. No vamos a. Es como que nos pusiéramos el cargador, pero no lo enchufáramos. No va a cargar la batería. Debemos estar conectados con el Señor. Por eso que es bueno leer mucha Biblia. ¿Tanta Biblia? Sí, tanta Biblia. Tanta Biblia. Bien, entonces leímos el capítulo 2, los primeros versículos. Pero para no dejar colgando una colita del capítulo 1, vamos a leer y vamos a hablar brevemente de lo que fue la última parte del capítulo 1 para que completemos el capítulo 1 y después digan, ay, el capítulo 1 quedó al aire. No, ahí vamos a darle una pincelada porque también es importante lo que va a decir aquí Pablo. Vamos al versículo 24 de Colosenses y ya vemos que está hablando entonces de la preeminencia de Cristo, la excelencia de Cristo. Y dice Pablo en el versículo 24 del capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo se está mostrando aquí quién es Él. No para decir, aquí vengo yo, Pablo. No, él está diciendo quién es Él, el llamado que Él tuvo. Y parte diciendo, ahora me gozo. Y hoy en día es muy fácil perder el gozo porque depende mucho de las circunstancias. Lo vimos la semana pasada también.
Si basamos nuestro gozo en las circunstancias, nuestro gozo va a andar para cualquier lado. Pero muchas veces se pierde el gozo en servir al Señor. No, ya es domingo, hay que ir a la iglesia. Y a veces perdemos el gozo de servir al Señor. Ay, que hay que ir a lo que sea de la iglesia. Y no nos da alegría el servir al Señor. Y a veces nos ponemos como Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Ya hablar de Jonás, sí, un poquito. Jonás no tenía gozo al servir. Anda, Nínive. ¿Cómo ir a Nínive? A veces nos ponemos así, sin gozo al servir al Señor. El gozo de servir a Cristo no se pierde a menos que la comunión con Él esté fallando. Si mi comunión con el Señor está fallando, entonces el gozo también, por consecuencia, lo voy a perder. Lo voy a perder. Y voy a hacer las cosas sin esa alegría que el Señor da. Pero aquí Pablo está diciendo, ahora me gozo. Pero miren lo que se goza. En lo que padezco por vosotros. ¿Cómo se goza en eso? Está padeciendo y se goza. Porque el gozo de él, ahí lo está mostrando. ¿Qué gozo tiene él? De lo que está llevando en sí. Y en ese sentido, recuerda que él escribió esta carta, estaba encarcelado. Ese es el padecimiento que él está teniendo ahí. Por eso él dice, me gozo por lo que estoy padeciendo. Se pierde el gozo cuando nos centramos en nosotros mismos, pensando que merecemos mejores circunstancias. Eso es cuando ya llevamos las cosas a nivel material. O necesitamos que nos traten mejor. Empezamos a pensar así, perdemos el gozo. Porque Pablo no está viendo que está encarcelado, que lo tratan mal, su gozo está en otra cosa. No está con las circunstancias. Y así nos pasa a nosotros. Cuando empezamos a ver las circunstancias y empezamos a creer que nosotros merecemos algo mejor, perdemos el gozo. Es que yo necesito esto. Y empezamos a mirarnos nosotros. Pero no lo tenemos, nos entristecemos. Nos afligimos. Me falta esto. Siempre lo mejor es estar de forma humilde viendo la vida. Siempre que cualquier cosa que recibamos sea mínima, que sea de alegría, porque si nosotros lo consideramos como que no lo merecemos, cualquier cosa que nos den, nosotros vamos a estar alegres porque no merecemos nada y nos dan algo. Esa es la actitud que deberíamos tener. Rápidamente porque vamos después del grueso. 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Y ahí nos recuerda la obra que hizo Dios. Porque Él quiso dar a conocer. ¿Qué cosa? El misterio. ¿Qué misterio? Lo que estaba ocurriendo ahí. Jesús vino, salvó y le dijo a apóstoles, lleven este mensaje. Los apóstoles eran los únicos autorizados para llevar el mensaje de Cristo. Por eso se hizo también el canon de la Biblia, porque eran, ¿firmó quién? Pablo, firmó un apóstol. Va, se sella, es palabra de Dios, porque llevan el sello apostólico. El misterio era ese. Ahora Cristo hace un nuevo pacto y lo reveló al hombre. Esa es la forma, esa es la salvación. Entonces Dios lo quiso dar a conocer. Sigamos adelante, dice, que ahora dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué cosa? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Ya no está solamente en un profeta, ya no está solamente en el templo, sino que ahora en cada persona que cree en Él está en Cristo. Ese es el misterio que está revelando Pablo a los colosenses. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, y Pablo era bueno para amonestar,
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan quién dijo algo? Sean perfectos. Jesús lo dijo. Sean perfectos. Entonces Pablo también está teniendo la misma línea. A fin de presentar, ¿yo trabajo para qué? Para presentar perfectos a todos hombres, a Cristo. Ese era el trabajo de Pablo. Pero vamos a ver de qué forma trabaja. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Esta palabra trabajo que habla aquí, se habla de un trabajo que es al nivel de llegar al agotamiento. Así ya, listo. Trabajé tanto que quedé pero agotadísimo. ¿Le ha pasado cuando a veces hace un trabajo forzoso o está todo el día ocupado en algo y que ya, trabajé? Que llega el día y como que da gusto tirarse a la cama. Ese es un buen día trabajado. Bueno, así está trabajando Pablo cuando dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Ahí está diciendo, ya yo trabajo a todo lo que da, pero según la potencia de Él. Mi cargador está enchufado a Él. Ahí está. Porque la potencia de Él, y dice, la cual actúa poderosamente en mí. Y vemos cómo Pablo, con solo 3 viajes misioneros, pudo expandir el reino de Dios a los gentiles. Vamos a ir a un versículo solamente, capítulo 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras. Epafras era el fundador de la iglesia de Colosenses. Y él fue el que se comunicó con Pablo, llegó con Pablo y le contó todo lo que estaba ocurriendo acá. Y por eso Pablo tomó el peso de lo que era la iglesia acá. Cuando Pablo dice acá, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, vamos a ver que Epafras acá también va a decir algo al respecto. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí está un poco más explicado lo que significa ese perfecto que estaba diciendo acá. Entonces no es solo llevar las personas a Cristo. Un número más. Bien, un número más para Cristo, sí. Es lo que hacemos acá, discipular. El uno por uno. No es solamente oramos por una persona, ya aceptó a Cristo, bien, vamos por otro. No. Hay que discipular, hay que enseñar. ¿Para qué? Para hacer esto. Para llevar a la perfección. Amonestando. Oye, hermano, esto lo está haciendo mal. Podemos decirlo. La Biblia lo enseña. Podemos corregirnos entre nosotros. No, es que como yo lo voy a decir. Sí, amonestando. Porque uno, con amor al Señor, tiene que hacerlo, hermano. No está haciéndolo bien. Vamos. Y también el que recibe la amonestación debe tener la sumisión de decir, sí, realmente estoy mal. No ser soberbio. Entonces no es solo traer personas a Cristo, sino llevarlas a la madurez espiritual. A la madurez espiritual. Por eso, el último versículo, no, el penúltimo versículo que leímos hoy es el versículo 6, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad, caminar, avanzar, no quedarse, avanzar. No, que yo ya llegué a cierto nivel y ya me gradué. Me gradué de cristiano. No, siempre avanzando, siempre creciendo. Lo vemos en las oraciones en los días jueves, por crecimiento espiritual. Sí, es importante crecer espiritualmente y lo vamos a ir viendo. Ese luchando que dice aquí, para lo cual también trabajo, esta es la última parte que vemos del capítulo 1. Todavía no entramos. Luchando
El verbo, no lo voy a hablar de griego, pero sí viene del griego la palabra que significa, o viene la palabra agonizar. La raíz de luchando viene la palabra agonizar. ¿Cómo agonizar de luchando? Porque está la lucha que llega a quedar sin fuerza. A ese nivel está diciendo el luchando. Es como en el deporte. Lo estamos viendo, los panamericanos. El éxito solo ocurre ¿cuándo? Cuando hay el máximo esfuerzo. Todos los días, todos los días. El que va a correr todos los días tiene que correr, tiene que correr, tiene que alimentarse, tiene que dormir bien, tiene que ejercitar su cuerpo. Todos los días. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar algo. Está diciendo lo mismo aquí Pablo. A eso se refiere luchando según la potencia de él. Cuando dice según la potencia, se los voy a leer yo mejor para que no andemos tanto. Bueno, que yo me demoro más a veces buscando. Porque hay un versículo en Primera de Corintios 15, el versículo 10 dice, vamos a ver qué dice Pablo de esta potencia. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está diciendo, ahí está la potencia de él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está entonces. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces pasamos al capítulo 2. Y va a seguir esta misma línea, porque dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, y ahí está de nuevo la palabra lucha, que es la misma que viene diciendo de luchando. Estoy luchando, cuán gran lucha. Sostengo por vosotros. Eso muestra el amor que tenía Pablo por la iglesia. El amor que tenía. Porque Pablo no conocía a los colosenses. Nunca los vio. Y lo vamos a ver, que dice aquí. Porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Estaba luchando cuerpo a cuerpo? No. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Esa es la lucha que está teniendo Pablo sin conocerlo. Vemos el amor de Pablo hacia los colosenses. ¿Cuál es la lucha que está teniendo? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Pablo ya tenía el antecedente de todo lo que estaba ocurriendo en Colosa. Habían enseñanzas que no estaban conforme a lo que Cristo había enseñado. Doctrinas falsas, doctrinas erradas, que estaban cargando a los colosenses con este peso de distracción. Por eso Pablo está urgido y está luchando por ellos en oración para que sean consolados sus corazones. Aquí le voy a decir una palabra en griego, pero no sé si está bien. Dice parakaleo, que esa es la palabra consolados, parakaleo, que literalmente significa llamar al lado. O sea, Pablo está diciendo, quiero que alguien esté al lado de ustedes. Entonces, como ese significado es como muy, se puede especificar más con el contexto que estamos viendo. Viendo todo el contexto que estamos viendo, llegamos a la palabra fortalecer. Sean fortalecidos sus corazones. Que sean fortalecidos sus corazones. Porque esta palabra significa muchas cosas. Implorar, atraer, llamar, alentar, animar. Por eso se concluye que una mejor traducción sería fortalecido, o un mejor ejemplo para entender lo que está diciendo.
para que sean entonces fortalecidos, consolados sus corazones. Y vamos a meditar un poquito aquí, porque dice sus corazones. ¿Cómo sus corazones? La Biblia, aquí podríamos estar un año entero hablando cada domingo de lo que es el corazón. Solamente vamos a ver algunas cositas de lo que es el corazón. ¿Sabemos alguna cosa? Nuestra mente cristiana sí tiene algunos versículos por ahí y vamos a revisarlo para entender bien de qué se trata este corazón. Entonces, cuando dice sean consolados sus corazones, no está hablando de sus emociones. Porque nosotros decimos, yo amo a esta persona con todo mi corazón. Podemos decirlo, ¿sí o no? Y a veces lo llamamos a las emociones. Pero Pablo no se está refiriendo a las emociones. Cuando los hebreos hablaban de emociones, ellos se referían a las entrañas. Porque cuando decían, yo amo a esta persona y sentían mariposa en la guata, un movimiento de entrañas. Porque ellos no escribían lo que era abstracto, sino que lo que se percibe. Esto es esto, esto es. Y así lo escribían, corazón, entraña. Lo amo con todas mis entrañas, con todas mis tripas. Así decían ellos. Entonces, cuando habla aquí Pablo de corazones, está hablando no de las entrañas, no de eso, sino que del ser interior, el centro de la vida, el lugar más importante de nuestra vida. El corazón, el órgano cardíaco que está ahí, bombea sangre a nuestro cuerpo, es el lugar importante, porque si no hay bombeo de sangre, éramos. A eso se refiere entonces al corazón. El sinónimo entonces más cercano a lo que se está refiriendo aquí Pablo, sean consolados sus corazones, sean consoladas sus mentes, su lugar más importante. Porque estaban recibiendo mucha carga. Sobre el corazón tenemos muchos versículos que hablan, le decía adelante. Y hay uno muy conocidísimo que es de Jeremías 17, lo estamos viendo, o lo vimos ya hace rato en los devocionales. Jeremías 17:9, que usted se lo sabe de memoria, donde dice, engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, dice. Entonces, si hay algo engañoso, lo que es más engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está hablando de nuestro ser interior. Salmo 53:1 también lo conoce. Dice, el necio en su corazón. No está hablando de su entraña. No está hablando de su cerebro. Está hablando de su mente, de su interior, de su pensamiento, donde está radicando su pensamiento. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No está diciendo en su cerebro, no está diciendo en ninguna otra parte, sino que en su interior, donde están floreciendo sus pensamientos. Entonces podríamos resumir que es el corazón, es el lugar donde tiene lugar el pensamiento, lo dije recién. Pero vamos a ver, lo voy a leer aquí un versículo. No le dije la cita para que no esté ojeando. Aquí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, es lo más interno del hombre. Florecen los pensamientos ahí en el corazón. Dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Y aquí en Apocalipsis estamos viendo, ¿quién es el que escudriña el corazón? El Señor. No hay nada oculto. Los pensamientos, esos ocultos que ni siquiera los mencionamos, Dios los sabe, Dios los conoce. Porque dice que los escudriña, nos manda a escudriñar. La palabra es buscar, escarbar. Él sabe qué hay en tu corazón, Él lo sabe.
Las emociones entonces, porque no está hablando de las emociones, entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son la respuesta a lo que sucede en el corazón, a lo que hay en el centro de nosotros. Si en nosotros no abunda la palabra de Dios, nuestras emociones no van a ser correctas. No van a ser correctas. Entonces, la manera de controlar estas emociones es a través de la mente, de lo que estamos atacando, del corazón. Y también aquí en la Biblia lo enseña en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, ¿también se la sabe? Guarda, si se la sabe. Guarda tu corazón, hay que cuidarlo. Pero ya sabemos qué es el corazón, ahí donde florecen los pensamientos. Salmo 26, versículo 2. Vamos a leer varios versículos porque así confirmamos que esto es verdad y no estoy hablando cosas por mi cuenta. Salmo 26, versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina mis pensamientos y mi corazón. ¿Puede decir eso con tranquilidad, Señor? Quiero que me examine, Señor. Revisa mis pensamientos. Mira lo que hay en mí. O prefiere decir, no, Señor, mírame por ahí nomás. Tengo otro versículo acá, que es en el Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchas veces olvidamos que Dios está todo abierto para Él. No hay nada oculto para Él. Nuestro vivir entonces, nuestras emociones que mostramos, refleja lo que hay en nuestro corazón. Nuestra forma entonces de vivir va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Nuestras reacciones. Tenemos a veces malas reacciones de situaciones que son inesperadas, que nos tocan de repente. No sé, llegamos al estacionamiento, no está el auto. ¿Cómo reaccionamos? Fue muy grave ese. Muy grave eso. Pero ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo está nuestra reacción? Vamos a reaccionar según lo que esté en nuestro corazón. Si llegamos al estacionamiento y no está el auto y llegamos a gritar y a tirar palabras a todo el mundo, va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. En Mateo 12, versículo 34, dice, hablando Jesús, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve que también se lo sabe? La abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Entonces ya entendemos que lo que Pablo está fortaleciendo, lo que Pablo está consolando, o que quiere consolar con los colosenses, es la mente, es el interior, donde nacen los pensamientos, llenarlos de Cristo, llenarlos de su palabra, llenarlos de vida, porque Jesús es vida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo fortalecemos la mente? Vamos a ver. Efesios capítulo 3, ese sí, busquémoslo. Efesios capítulo 3. Porque tenemos que saber cómo lo vamos a hacer.
Ya el hermano dice, consolados los corazones, fortalecidos los corazones. ¿Y cómo los fortalezco? Ya la mente, el interior, pero vamos a ver. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Espíritu. Entonces, ¿quién fortalece? El espíritu. Y aquí, ¿se acuerda cuando Jesús dice, enviaré, cuando yo me vaya, enviaré al Consolador? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Consuelo para sus corazones. Esa palabra de consuelo y la palabra consolador es la misma. Entonces, el que fortalece los corazones es el Espíritu. ¿Para qué? Dice el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está. Por el Espíritu, Cristo va ahí. Va a habitar en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Quién fortalece entonces? El Espíritu. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. Y dice una palabra arraigados, que también la leímos en el versículo 7 de Colosenses. Recordemos que Efesios y Colosenses son como cartas medias parecidas. Parece que me había olvidado. Consolado entonces sus corazones. Ya sabemos, nuestra mente, nuestro interior. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? Para que sean consolados sus corazones. ¿Para qué más? Unidos en amor. Eso ya lo sabemos. Pablo habló del amor en 1 Corintios 13. ¿Se lo sabe de memoria o no? Si hablas en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve. Y eso lo hemos visto ya en varias predicaciones, cómo Dios nos llama a ser unificados como hermanos, los unos a los otros, amados los unos a los otros, muchos los unos a los otros. Ahí hay unos a los otros, que está en Efesios 4:32. Está ahí. El llamado es a estar unidos, porque dice unidos en amor. ¿Y qué dijo Jesús? ¿A ustedes los van a conocer? Cuando muestren qué cosa? El amor que se tienen entre ustedes. Eso es lo que el llamado que hace el Señor. Unidos en amor. Y el amor siempre está ligado hacia la humildad, siempre. Recordemos, vamos a ir para allá, mejor. Filipenses 2. También a lo mejor se lo sabe, que también son pasajes conocidos. Pero nos hablan claro de lo que significa esto. Filipenses 2. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, estamos hablando de nuevo la misma palabra, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué más? Unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Y vemos después en ese mismo capítulo 2 cómo se refiere a Jesús. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mostrando su amor. Pablo quiere que nosotros también estemos unidos en amor. El mensaje era para Colosenses, pero también para nosotros hoy. Para nosotros hoy. ¿Qué más? Unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, el máximo, estar completo, entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando dice pleno entendimiento, iba a leer algunos versículos, pero solo quiero que entienda esto. Es cuando aplicamos los principios bíblicos que ya hemos aprendido. Porque muchas veces nos pasa que sabemos cosas, pero no las hacemos. Puede que alguien esté sentado y diciendo, sí, en realidad debo fortalecerme en el espíritu, pero seguimos igual. Y seguimos actuando igual y no hay ningún cambio. Entonces, cuando dice llegar al pleno conocimiento, es que vamos avanzando, es que vamos creciendo. Andad, dice más adelante, andad en Él. Caminamos con Él. Caminar significa avanzar. No quedarse. No saber las cosas y, qué bueno que las sé. Hay que hacer las cosas. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque es fácil caer. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y de nuevo dice lo mismo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, por tanto, según todo lo que hemos hablado, o según todo lo que escribió Pablo ahí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Cuando dice arraigados, ¿a qué se refiere? Habla de raíces. De raíces. Si vemos, a ver, ¿se acuerda cuando hubieron vientos acá en Santiago y muchos árboles se cayeron? Pero también hubieron vientos en los cerros y todo, y hay algunas ramitas, algunos árboles un poquito que no se cayeron. Porque sus raíces estaban firmes en el cerro, en la roca. Los arbolitos de ciudad son arbolitos de ciudad, son fifí, porque ellos los riegan ahí, crecen, pero su raíz está ahí nomás. Llega el viento fuerte, cayó. Entonces aquí dice arraigados, firmes en Cristo. La roca es Cristo. En el cerro puede haber una ramita, pero si está bien, le llega todo el viento, va a estar firme porque su raíz está firme. Y esa raíz es nuestro andar cristiano. Nuestro crecimiento cristiano. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. Necesitamos tomar decisiones con nuestra propia vida. ¿Sabemos cosas? Apliquémoslas. Hagámoslas. No quedarnos, no ser cristiano un día domingo y en la semana me olvido. No, todos los días. Todos los días tengamos, como Pablo, esta lucha. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Caminemos. Vamos, adelante. Sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, ¿qué cosa? En acciones de gracia. Cuando ya nuestro corazón es consolado, cuando ya empezamos a practicar la unión con los hermanos, empezamos a aplicar estas cosas, a tener este conocimiento para entender las cosas, porque cuando entendemos las cosas aplicamos sabiduría a lo que hacemos. Si no aplicamos es porque es un conocimiento más.
Pero si lo hacemos, estamos aplicando sabiduría en nuestro actuar. ¿Qué pasa ahí? Va a florecer entonces la gratitud, nuestras acciones de gracia. Y así vamos a andar con gozo. Vamos a servir al Señor con gozo. Ay, que toca la oración el jueves. Con gozo. Con gozo. Apartemos el tiempo. Oh, el devocional. Tanto que... Devocional. Para eso hay que disciplinarse. Decía recién Nacho, es difícil, cuesta. Porque somos así. Nos cuesta organizarnos, nos cuesta disciplinarnos. Pero si hacemos el esfuerzo de disciplinarnos, ¿qué es disciplinar? Es decir, ya, yo a esta hora voy a hacer el devocional. Una hora X. Pongo alarma, lo que sea. Y al otro día tengo la alarma, el devocional. Todos los días, todos los días, todos los días. Los primeros días vamos a fallar. Pero cuando ya se convierte en disciplina, después se va a ir solito. Se va a ir solito porque ya disciplinó el cuerpo. Disciplinó el cuerpo para hacer las cosas. Dejar un tiempo. A veces pasamos 1 hora, 2 horas viendo cualquier cosa. Jugando. Y en 15 minutos podemos leer un capítulo, 2. Entonces aprovechemos bien el tiempo. Caminemos. Que nuestras raíces sean cimentadas en la roca. Pablo lo dice por el bien de ellos. Dice para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque si no estamos cimentados, vamos a escuchar cualquier cosa y vamos a creerlo. Como nuestro corazón no va a estar con los pensamientos de Cristo, vamos a creer cualquier cosa. En otras palabras, va a llegar el viento y va a doblar esa rama o la va a sacar. Porque no está enraizada en la roca. Debemos caminar con el Señor, afirmarnos de Él, avanzar, seguir, no quedarnos, no retroceder, sino que avanzar. De la manera que habíamos recibido a Cristo, avancemos en Él. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es clara, porque nos enseña y porque quieres, Señor, fortalecernos por nuestro bien. Porque no quieres que caigamos, no quieres que perdamos el gozo, no quieres que nuestras raíces estén sueltas por ahí, sino que quieres que nos arraiguemos a ti. Ayúdanos, Señor, para tomar decisiones sabias en nuestra vida, para tomar decisiones que nos sirvan para crecer, para avanzar, para andar. Estamos contigo y queremos avanzar en obediencia a ti, para servirte a ti con gozo, como tú quieres que lo hagamos, con gozo, con alegría, porque todo lo que tú nos das es de bendición para nosotros. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno que ha escuchado esta palabra, para que, Señor, tu palabra haga espíritu y vida en nosotros. Te damos la gracia y te honramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.